Pues nada, muchas gracias por la acogida del documental. Luego, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, sobre todo Ismail, será más que bienvenida. Simplemente algunas reflexiones más al respecto. Cuando nos planteamos hacer este documental y hablábamos con Ismail a la hora de abordar los temas, queríamos también huir de las imágenes súper estereotipadas que tenemos todos de estos chicos y de estas chicas, ¿no? Tuvimos también claro que nos gustaría reflejar a las chicas MENA, que parece que no existen, y hay un grupo, verdad que en porcentaje no es tan importante, pero tienen otras realidades y son necesarias de representar. Y luego también de los perfiles, ¿no? Es verdad, y Ismael lo puede explicar ahora, que la mayor parte de los chavales y las chavalas, con un poco de oportunidad, acaban desarrollándose sus proyectos educativos, profesionales, deportivos, artísticos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay parte del colectivo, como en todos los niños tutelados, todos los niños que no tienen padres, los niños que están en los centros de acogida de cualquier parte, de Galicia, etcétera, etcétera, niños en desamparo, en definitiva, que no siempre sacan adelante su vida bajo los ideales y los cánones de hoy, ¿no? Y un poco ese era el perfil de Hisham, al que por supuesto accedió a grabar porque Ismail lleva mucho tiempo trabajando con él. Y yo quiero que, para empezar, Ismail, por poner un poco de esperanza y de perspectiva, nos cuentes qué ha sido de tus compañeros del documental y particularmente de Hisham, que ahí tenía una vida complicada, vivía en un cuarto de contadores, tenía una relación complicada también con la sustancia, no tenía documentación. Pero él es un ejemplo de cómo la ayuda institucional o de algunas fundaciones o organizaciones grandes muchas veces no sirve, no se le hace un seguimiento individual a estos casos. Y hoy está bien, ¿no? Sí. Bueno, básicamente como que cuando todos abandonan, bueno, este es un modelo del abandono institucional y también de muchas veces ciertas organizaciones pues son en un despacho, están ahí esperando que el chico insista, que el chico demuestre sumisión, demuestra ciertas actitudes, ¿no? Si no viene a mi despacho, pues no le ayudo. Entonces nosotros queríamos hacer otro modelo de acompañamiento, básicamente, estando presentes primera línea, por lo menos no perseguir, sino por lo menos ubicar dónde están los chicos, que básicamente son parte de nosotros y alguien lo tiene que hacer ese trabajo, nos ha tocado a nosotros y desde, pues lo hemos probado, lo ha probado él mismo con alguna entidad y no ha llegado a ninguna solución, pero con paciencia, con insistir con él también, que ya llegó un momento que tiró la toalla. Llegó también en un momento de dejar de hablar con su familia y tal, pero creo que lo hemos probado con otra gente, otras abogadas que colaboran con nosotros y tal, y logramos encontrar apoyo y siguió con su curso de mecánico y hemos podido tramitarle la renovación porque él tenía documentación, la perdió porque no tenía los requisitos para acceder a la renovación, y esa es una de las claves, sufrimientos que sufre la juventud migrante, que es siempre se queda en ese riesgo de perder la documentación, que lo que costó para conseguirla, ¿no? Todo el viaje y todo. Entonces ahí falla, es uno de los fallos que tenemos que reflexionar. Y bueno, actualmente ha conseguido la renovación por fin, desde ya hace meses, y está actualmente trabajando como mecánico, ya alquilando una habitación, bueno, respetando que ha creado un vínculo con el pueblo donde estaba, en Rivas, es un municipio de Madrid, pues siguiendo viviendo ahí una vida normal, incluso haciéndome reportes de la situación con otros chavales por ahí, y bueno, la verdad que es un modelo de
pues para que nosotros sigamos trabajando hoy. Muy bien. Porque muchas veces pasa que las comunidades autónomas, que son las responsables, las que tienen las competencias en la protección de los menores en desamparo, están durante un tiempo a través de las entidades, casi siempre, digamos, subcontratando los cuidados, ¿no? Esto del sistema de protección es bastante relativo. Se invierte, entre comillas, en recursos profesionales de psicólogos, educadores, económicos, hasta los 18 años, y a los 18 años y un día les dan, como decían uno de los protagonistas, una patada en el culo. A ver cualquiera de nuestros hijos, de nuestros hermanos, nuestros primos, con 18 años en la España de hoy, se puede buscar la vida. Si no tienes unos ingresos, si no tienes una forma, quien te pague los estudios, si no tienes cómo pagar una habitación. Y muchas veces hablamos del periplo, ¿no? Cuando estás en los centros, pero uno de los grandes problemas que pasaba hasta que se ha cambiado el reglamento que permite, por ejemplo, a estos chicos poder trabajar a partir de los 16 años, porque hasta hace muy poco que se reformó el reglamento de menores, a estos chicos se les marginaba hasta en esto. Cualquier joven español a partir de los 16 puede trabajar, pero a los menores que llegaban solos, a los extranjeros, no se les permitía. Entonces, bueno, el cambio del reglamento en ese sentido también ha supuesto un cambio vital para muchos de ellos, ¿no? Que básicamente es un derecho que no teníamos, es el derecho a trabajar. Básicamente estás obligado a depender de las asociaciones, del Estado que nunca pues, te ha mantenido por obligación. Muchas veces ni siquiera te ha mantenido, te ha contenido en centros de menas hasta la mayoría de edad, y luego ya búscate la vida. Si acaso sales con la documentación, tenías más probabilidad de perderla, porque nunca... Es que necesitas... hay una cena en la que se avecina que decía, para conseguir un contrato, para conseguir el permiso de trabajo necesitas un contrato, y para acceder a un contrato necesitas el permiso de trabajo. En plan, ¿y a quién lo decimos? No queda claro. Básicamente, a los menores extranjeros no acompañados se les confundió con los jubilados ingleses y alemanes, porque nos daban el mismo permiso de residencia al que se le da a los jubilados ingleses y alemanes que vienen a España a residir, a disfrutar del sol, a ponerse morenos, y nosotros que lo moreno nos sobra. Entonces, bueno, en mi caso, como veis, me puedo infiltrarme en Vox, pero bueno, no es el caso, no vengo con camisa. Y bueno, que al funcionario que estaba ahí, pues por ahorrar trabajo, pues ha dicho, bueno, ¿qué tipo de residencia vamos a dar? Darles esto. Y era ¿cómo se dice? Un campo de cultivo. Bueno, sí, básicamente caldo de cultivo. Era el principal, que fomentaba unas situaciones muy complejas, básicamente unas situaciones extremas, que los chavales se convierten básicamente en una situación peor en las que han llegado a España. Imagínate, de hasta decir que ya he pasado por lo peor, por los niños que llegan de otros países africanos más al sur, los niños que bueno, ya han pasado calle en Marruecos, ya bueno, en Ceuta, Melilla, subieron debajo de camiones y tal. Decir, ya he pasado lo peor, y luego aquí llegas y te encuentras con todas estas trabas. Pero bueno, somos optimistas, y muchas veces dentro de todas esas complicaciones, bueno, hemos salido adelante. Pero mira, un pequeño cambio como fue el reglamento, que ya es hace 1 año y medio que fue esa reforma del reglamento de extranjería, ha hecho un cambio necesario. Básicamente, otorgar un derecho básico, que es el derecho a trabajar, y es que es de sorpresa. Actualmente, yo creo que desde hace unos años, la primer campaña electoral
que el tema MENA no ha triunfado. Entonces, cuando interesa, sí que sacamos el tema como un contenido fácil y nadie preocupa por ellos, nadie va a defenderles, nadie. Entonces, vamos, hablamos con toda la comodidad del mundo. Y bueno, actualmente, pues, por lo menos los chicos lo tienen, aunque seguimos con el abandono de que cada vez pues los chicos cumplen la mayoría de edad y no tienen otros recursos. Los afortunados acaban con alguna asociación que pues básicamente tirar la pelota al tercer sector que acaba respondiendo. Pero bueno, que por lo menos actualmente los chicos, chicas que desde los 16 ya tienen como opción empezar a trabajar, a ahorrar y ya depender de ellas mismas, de ellos mismos, y pues ya cuando sales del centro puedes ir a buscarte la vida, ya tienes tu trabajo y buscarte un alojamiento, porque te puede tocar antes la lotería que por llamarte Mohamed de tener 18 años, encontrarte un piso en Madrid, por ejemplo, es como si compras un boleto esperando que te toque la lotería. Pero es que esto es importante, que hay un racismo brutal, o sea, por determinados nombres o determinados acentos, especialmente en Madrid, no solo en Madrid, pero especialmente en Madrid, con este clima fascistoide que hay, y lo han denunciado muchas entidades, ¿no? Sí, entidades que, digamos, que blindan el contrato, que dan condiciones, que pagan un año por adelantado, que pagan 2 años, pero como el propietario ve a Mohamed, y no digamos ya cuando va Mohamed solo o Hisham solo a alquilar una habitación o un piso, ¿no? Sí, incluso está demostrado de que a ciertas agencias mobiliarias tienen listas negras de ciertas nacionalidades y ciertos... Entonces, bueno, eso es otro tema, que es el del racismo inmobiliario, que, bueno, tenemos contenido para todo. Vamos. Bueno, y tú ahora estás en el terreno, o sea, no solo con Exmenas, trabajas con entidades, estás en contacto con los chicos y las chicas, más o menos ya se supone que en edad adulta. Pero se sigue constatando un problema. En Canarias ahora mismo hay prácticamente 5.000 menores en el sistema de acogida y estamos con este concepto tan cínico que es el reparto, ¿no? Como si fueran una carga. Las comunidades autónomas, el resto, no están por la labor de aceptar que vengan una parte pequeña. 5.000 en toda España no son nada. En Canarias, desde mi punto de vista, con 16 millones de turistas al año, 5.000 niños no son nada. Pero evidentemente el modelo de acogida, los macrocentros, no ofrecen una atención ni educativa, ni psicosocial, etcétera, etcétera, ideal. Hay otros modelos de acogida, el acogimiento familiar. Mohamed, el que empieza el documental con ese acento gaditano del barrio de La Viña, pasó por varias familias de acogida, pasó por 7 centros de acogida, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, igual que ponemos en positivo el cambio del reglamento que ha facilitado la vida, se sigue haciendo pruebas de determinación de la edad. No se cree la documentación que traen los chavales original, cuando la ley dice que si portas tu pasaporte o tu partida de nacimiento tienes que creer el derecho a ser oído del menor por la ley del menor. La ley del menor en España es súper garantista, protege al menor, no al menor extranjero, no hay un apellido, el menor, un niño en desamparo, tiene que ser protegido por las administraciones. Y sin embargo, el sistema sigue fallando lo mismo, porque ahora en Madrid, ¿cuántos chicos dados por mayores por la Fiscalía, por las pruebas de determinación de la edad son menores? En cifras. Bueno, no digo cuántos y cuántos te dan el problema que te encuentras. Por ejemplo, en mi trabajo, bueno, tenemos un grupo y pasa más con los chicos negros que con por ejemplo, los chicos moros. Bueno, no digo, me lo permito, pero que no lo podéis decir, sí, perdona, que te pegues un poco. Si no os miro, igual tengo una... bueno. Entonces, ese es un problema que seguimos ahí incidiendo, haciendo quejas al defensor del pueblo
básicamente acompañando a estos casos de chicos, y que sigue habiendo, porque básicamente se ha creado un sistema paralelo de protección, uno para los niños nacionales, que no está igual en alguna comunidad, igual aquí en A Coruña, no llegan muchos chavales migrantes, y igual si llega alguno está como integrado en un centro de menores, ¿no? No sé, pero en toda España que yo conozca, los niños que llegan siendo extranjeros, no cualquier extranjero, extranjero africano, pasa a ser en un centro específico de atención a menores extranjeros no acompañados, donde básicamente todo el trato, la intervención y hasta los recursos son diferentes. Entonces ahí falla. ¿Por qué? Por la excusa de que estamos en una emergencia y llevamos arrastrando la situación de emergencia, de crisis, desde hace no sé cuántos años. Y es que es una realidad como es la migración global, que ha existido siempre y va a seguir existiendo. Y es que, no sé, en plan, si nos falta aquí en España, lo que más hay es control. Lo que nos sobra en España es control, para que no... Estamos hablando de que de chavales ya han llegado, no de que estamos hablando de un contexto de tránsito de fronteras, no, estamos hablando del contexto de llegada, de que los niños están en nuestras calles, y que un niño esté desprotegido en la calle es una vergüenza para todos nosotros. Y hay que exigir una protección, como se llame Juan o se llame lo que llame. Es un niño que necesita protección, y es lo mínimo que podemos hacer para que este niño, su vida mejore. Responda o no, eso ya le va a perjudicar a él mismo. Si el que esté en la cárcel, ¿quién le va a importar que Mohamed acabará en la cárcel? O que tampoco podemos ser todos policías y jueces. Entonces somos tan aburridos que nos inventamos preocupaciones, no sé, esas son mis pajas mentales o mis reflexiones. Y es eso. No sé, me ayudáis con preguntas porque, como veis, desvío del camino. Antes de pasar a las preguntas, bueno, yo tengo el micrófono por ahí. Te quería lanzar a otra cuestión. Dice que esta campaña electoral no ha sido tan centrada en los menas, pero he escuchado a los ultraderechistas hablar de menos moros y más muros. O sea, yo creo que... ¿Te preocupa el ambiente racista que se está creando en España? Tú, que llevas ya unos cuantos años en España, ¿crees que hay un aumento o crees que tienes más exposición a través de las redes sociales? ¿Cómo percibes tú esta realidad, tú y el colectivo? No, el tema es el clásico de España, el tema del moro. Porque básicamente antes de que exista el MENA, ya no de que con la existencia de la llegada de los MENAs empezamos a tener racismo, discurso de odio, sino es que básicamente hemos cambiado el nombre porque ya existía una islamofobia, existía un odio al moro, a lo que es del moro, básicamente histórico. Entonces básicamente cuando se intenta variar un poco y buscar imágenes, a poner imagen a ese odio, porque hay que dar miedo, es una estrategia política y básicamente lo permitimos de alguna manera. Y es que ahora no sirve el moro porque el moro ya está jugando a otras dimensiones y tal. Estos pequeños MENA, pues vamos a poner MENA. Por eso el documental M, moro, ¿no? Bueno, lo que... Y básicamente es que es el clásico que cuando ya no sirve algún término que ya se ha gastado, pues se vuelve a hablar del moro, el moro. Yo no sé. Desde luego que no da ningún beneficio, sino perjudica a la sociedad española, porque los españoles
y los moros tenemos mucho que ver que un español y un alemán. No sé, igual, no sé. Yo he tenido el gusto de ir a Alemania y otros países europeos y desde luego la cultura española es muy diferente. Desde luego no se cena a las 8 de la tarde. Mira una cosa, una reflexión mía, un prejuicio. Yo cuando estaba en Madrid, bueno, llegabas, esta chaqueta me la dejó un chaval extutelado, bueno, un chaval aquí, amigo mío, porque venía sin chaqueta y porque dejé casi 40 grados en Madrid. Los gallegos nos engañan siempre. Pero que yo pensaba llegar a Galicia y lo siento si voy a ofender. Pensaba que voy a encontrar gente transparente, en plan más blanca. Pero es que no sé. No sé si me he trasladado a Casablanca o a Rabat. Porque mi ciudad, Tetuán, somos más, si hablamos de colores, es que hay que poner contexto y es muy ridículo hablar de colores. Y bueno, termino con esto. Un poquito blanco saliste, eso sí. Yo, como africano moreno, te digo que eres un poco blanco. Preguntas, por favor. ¿Alguien quiere...? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, después de haber visto el documental, mi pregunta es, ¿qué os parece que el pasado mes de abril en El País decía que el gobernador del Banco de España decía que España iba a necesitar 24 millones de inmigrantes para poder mantener las pensiones de los que estamos ya jubilados? Es decir, la hipocresía del gran poder llega hasta ahí, de que el gobernador dice que necesita 24 millones a lo largo de los años, lógicamente, pero que se vayan incorporando, ¿no?, al trabajo con la nueva reglamentación que habéis nombrado y tal. Pero ¿qué te parece a ti, Nicolás, la hipocresía que maneja el gran poder? Bueno, si quieres, ahora te doy la palabra a Ismael porque es muy interesante. Es decir, para mí hay un problema también en esto. Hay dos tópicos que me parecen muy dañinos a la hora de hablar del hecho migratorio, porque la migración no es un fenómeno, no es una época, no es una crisis, es un hecho, como respirar, nos movemos. ¿Qué vamos a hablar a lo gallego de lo que es moverse por el mundo para buscarse la vida? Y los dos tópicos que para mí hacen daño es el paternalismo, pobrecito, y el utilitarismo. Nos van a pagar las pensiones, van a trabajar para nosotros, nos van a cuidar a nuestros mayores, van a recoger nuestra fruta. Y no son brazos, son personas. Entonces, hasta que no veamos a la gente como personas, sujetos de pleno derecho, no creando un centro para ellos, otro para otros, un permiso de trabajo para los españoles y otro para los extranjeros porque tienen 16 años, pero es que son moros o son de Mali. Hasta que no normalicemos el hecho de la convivencia, si seguimos otrorizando, poniéndole apellidos, llamándole de otra manera, metiéndoles en una masa, seguiremos contribuyendo a todo esto, ¿no? Se van a cumplir 40 años de las primeras elecciones que ganaron los Le Pen. Ahora en la empresa familiar del racismo está la hija y con el exdirector de Frontex van a sacar un montón de eurodiputados mañana en Francia. Y Francia, si no fuera por la mano de obra migrante y por los descendientes de los migrantes, no existiría, no sería una de las grandes economías del planeta. Por eso digo que a veces el discurso interesante, ¿no? Es decir, forman parte entre nosotros, somos una población envejecida, no tenemos, en España solo nace 1,1 hijo por mujer, somos de los países del mundo con menos natalidad y con mayor esperanza de vida, necesita gente que se incorpore al sistema, todo bien. Pero claro, si lo vemos solo desde lo utilitario, y muchas veces los sociólogos lo dicen, bueno, vamos a intentar convencer a los cabezas de piedra, como le llama Ismael, a ver si por
el sentido económico van a entender que tienen que estar entre nosotros, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Creo que la gente tiene la suficiente inteligencia y la suficiente madurez para, cuando quiere, entender un poquito más las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí un compendio de elementos, pero más que nada hoy, desde mi punto de vista, el problema que se está generando sobre la población que migra, que se mueve, es la lucha identitaria, la batalla cultural. Lo que hablaba antes Ismael, ¿no? De los moros, de los musulmanes y tal. De las costumbres, ¿no? Esta idea estúpida de van a tener que firmar un contrato para adaptarse a las convenciones de la Unión Europea. Pero es que a lo mejor yo nací en Canarias o fulano en Madrid y no cumplimos ninguna, ¿eh? Puede ser machista, racista, maltratador, lo que sea. ¿Qué hacemos contigo que naciste en Tomelloso? ¿Te echamos de Europa? Porque incumplen los convenios europeos. Entonces, yo creo que hay que dejar de mirar esto desde el punto de vista de la batalla identitaria o contribuir a eso y entender el argumento económico, pero sin que sea el argumento económico el que naturalice la convivencia, ¿no? No sé, igual yo ya estoy un poco trallado de la cabeza después de 25 años haciendo esto y voy más allá. Pero cuando escucho el debate utilitarista de son mano de obra, son trabajadores que necesitamos y tal, me parece que es desposeer de lo natural, que es la persona. Nos aportan talento, nos aportan cultura, nos aportan amor, nos aportan entendimiento. Los descendientes, ¿cuántas generaciones tienen que pasar para que dejen de ser inmigrantes? A mis amigos, la mayoría, muchos de los amigos que tiene Ismael, que a lo mejor sus abuelos llegaron de Marruecos a instalarse en Getafe, en Fuenlabrada, en el campo en Andalucía, en la construcción, o hijos de rumanos, o hijos de peruanos, o hijos de colombianos. Esa gente va a seguir siendo inmigrante toda la vida porque les consideramos otros. Entonces yo aspiro, y yo sé que si están aquí es porque tienen estas inquietudes, en que veamos esto con naturalidad. El mundo es diverso, de siempre, desde el principio de los tiempos. Volver a la Edad Media, al feudalismo, a la muralla, a que solo nuestra aldea es la buena y los otros no pueden acceder a este muro, es un retroceso. Entonces, tu pregunta es interesante porque sirve para poner en evidencia que sí o sí el planeta necesita movilidad humana. Lo que yo quiero es que la gente que venga de Marruecos a buscarse la vida tenga las mismas oportunidades que yo. Yo con mi pasaporte puedo probar suerte laboral en un montón de sitios, porque he tenido el azar de nacer en un territorio donde mi pasaporte me permite la movilidad en más de 150 países sin necesidad ni siquiera de un visado. Entonces, lo que no podemos hacer para justificar que este señor tenga la oportunidad intelectual, personal, el interés de probar es que se suba una patera, porque nuestras leyes siguen siendo asesinas. A los solicitantes de asilo tampoco ni siquiera es permitirles la petición de asilo otra vez que se jueguen la vida saltando la valla, subiéndose una patera. Pues yo aspiro a que tarde o temprano, de verdad, yo tampoco quiero ser un optimista empedernido, pero creo que tarde o temprano se va a imponer la realidad y que los creadores de odio, que son menos pero mucho más ruidosos y más venenosos, pierdan la batalla del relato, el relato de la lucha identitaria o de la lucha cultural, que es una falacia, que es peligrosa y que es mucho más peligrosa que las cifras, que todos sabemos que es mentira, ni son muchos, ni nos invaden, todo eso es fácilmente demostrable, ni nos quitan los recursos, ni tienen ayudas más que los españoles. De hecho, aportan casi el 15% de los aportes a la seguridad social, los aporta ya la mano de obra inmigrante, y solo perciben el 1% de lo necesario en distintos tipos de ayudas, porque ya es una población joven, una población que no enferma, una población que aporta. Hay muchos tópicos que romper, y uno de los que podemos ayudarnos del sentido utilitarista o laboralista para explicarlo, pero tenemos que naturalizar la convivencia. Ese es mi punto de vista. Ismael puede contar muy bien cómo el cambio del reglamento y todos estos chavales que han venido están trabajando desde la reforma del Bernabéu a las mejores cocinas de los restaurantes de España, o están estudiando en la universidad, o están haciendo todo tipo de profesiones, ¿no? Sí, es decir, actualmente en España hay más de 500.000 personas que están en situación irregular, en plan sin papeles. Entonces, esas personas para España regularmente no existen. Desde luego van a acceder a alguna ayuda, porque es una de las gran mentiras de que básicamente para acceder a cualquier ayuda, que hasta el momento personalmente no he accedido a ninguna,
es decir, porque tienes que cumplir, si tienes derecho a acceder a ella, primero teniendo la residencia, el permiso de residencia. Por ejemplo, como derecho el paro, no puedes acceder al paro si no hubieras cotizado no sé cuánto tiempo. Entonces, como que es cosas muy básicas de primaria y las cuelan. Por ejemplo, una persona de estas 500.000 personas que hay en España, que hay una iniciativa popular legislativa de la regularización ya, no sé si os suena, que se ha tomado en consideración en el Parlamento tras una lucha de un montón de organizaciones que yo formo parte de esa iniciativa, que básicamente, mira, siguiendo lo que dice el Banco Central de España o otras organizaciones que tienen que ver con la economía, analistas y tal, que España necesita, pues mira, si España tiene, como he dicho en el documental, voluntad política, es básicamente que desde la política se intenta dejar marginar a los que no tienen voz, a los que no tienen mucho ruido, básicamente como elementos políticos y por eso digo de que las fronteras al fin y al cabo es una industria. No existen por una necesidad de seguridad o control. Relacionar las fronteras con el control por seguridad, básicamente estamos siendo menos humanos, porque si no hay vías legales, no existen las vías ilegales, hay vías humanas, porque el humano, si le encierras en la jaula, va a intentar cualquier manera de escapar. Y ninguno se obedece a la muerte, ninguno es capaz de obedecer al maltrato, a la esclavitud, a cualquier maltrato. Entonces, ¿cómo es pensar uno mismo? Si a mí me pasa esto, ¿qué haría? Como lo han hecho algunos abuelos, ¿no? Padres que han ido a Francia a buscarse la vida, y desde luego no todos han ido porque han tenido un contrato. Entonces pasa igual. Y hace unos años los propios españoles hacían en el protectorado, en la época del protectorado francés y español, muchos españoles bajaban a trabajar en el territorio francés. En Marruecos, Argelia, y eso solo hay que buscar un poquito y hay mucho conocimiento. Y bueno, esa es una reflexión que espero que se tome en consideración. Gera, tenho uma pergunta porque não sei quais são as políticas de punição ao racismo, uma vez que o racismo entra em alquiler, em trabalho, em escola, em universidade, está por toda parte, não? E Espanha principalmente de Europa. O que faz o governo? Quais são as políticas de punição para isso? Que já é um princípio, não que vai cerrar com as punições, não? Pero o que faz o governo? E que fazem as associações que estão lutando para que tenha uma política contra o racismo? Bueno, no sé si Ismael quieres aportar un poco tu visión, pero básicamente en España los delitos de racismo, los delitos de xenofobia se penalizan a través de los delitos de odio, se engloba el concepto. La Fiscalía General del Estado, en sus últimos 2 años, hacen un informe anual. Hace 2 años se triplicó el número de delitos de odio, que van desde agresiones verbales, físicas, palizas, todo tipo de cosas. Y el año pasado se volvió a triplicar, es decir, que hemos multiplicado por mucho el número de agresiones racistas
xenófobas y tal. Pero no solo, porque el problema en España, a la hora de identificar exactamente cuáles son los delitos o las faltas relacionadas con el racismo, es que al estar englobados en el odio están también las agresiones al colectivo LGTBI y las agresiones a otro tipo de colectivo, que también se han disparado, porque el discurso fascista, machista, también está atacando de nuevo a las diferentes formas de amarse, ¿no? Entonces, se hace difícil tener un dato preciso de cómo ha ido evolucionando los delitos de odio relacionados con el racismo, pero sin ninguna duda estamos en uno de los peores momentos, ¿no? Pasa. Hay muchos problemas añadidos a la persecución de los delitos de odio, ¿no? El primero pasa por aceptar que tenemos un problema de aceptación del otro. Algunos descubrieron el racismo cuando se insultaba a Vinicius, ¿no? Que de repente todo el mundo era solidario con Vinicius, ¿no? Pero con tu vecino joven marroquí, al que le llaman moro todos los días, al que estás soportando, no pones en las redes sociales, basta de atacar a los niños que están en la calle o que están buscándose la vida, ¿no? Entonces, primero hay una falta de aceptación de que tenemos un problema educativo, que es educar en la diversidad, educar en los valores positivos que aporta la gente que viene de otros sitios, etcétera, etcétera. Ese problema de aceptación. Pero tenemos un problema muy serio de racismo institucional. Los sindicatos de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podridos de fascismo, de racismo. ¿Te puede contar, Ismael, cómo se comporta la policía en las calles en Madrid? ¿Cómo tratan a los chicos? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo llevan emblemas de sindicatos que son claramente racistas? Y son funcionarios del Estado que pagamos todos. Y el Estado tiene un problema. Y muchos de esos son votantes de los ultras que van mañana a triplicar los datos. Entonces yo creo que también hay que tener una exigencia con que el funcionario público, que por supuesto tiene libertad para pensar como quiera, lo que no puede ejercer desde un puesto público el racismo. Y menos siendo agente de seguridad. Porque la policía o la Guardia Civil o la Policía Municipal está para proteger los derechos de los ciudadanos, no para ser un elemento más de persecución a los ciudadanos porque sean de otro sitio. Y creo que tenemos que partir de esa base. Y yo esto lo he hablado con muchos responsables policiales de la Guardia Civil, digo, tienen que formar a sus agentes en el respeto a la diversidad. Porque lo que no puede ser es la cacería que se hace en Madrid, especialmente, por el color de piel. Se hacen redadas por el color de piel. Esto en cualquier otro país sería un escándalo. Pero en España se ha hecho, se ha denunciado políticamente, se ha denunciado públicamente, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la no aceptación, esto de nosotros no somos racistas, en España no hay racismo, que es como el cuento de los Reyes Magos. Y después el problema del racismo institucional, porque, bueno, Ismael, pues si quieres contar un poco, ¿qué sigue pasando con la policía y con los chavales? Tú eres blanco, tú dices que te puedes infiltrar en Vox, pero ¿qué pasa con los chavales de rasgos más magrebíes o negros directamente en las calles? ¿Cómo vamos de hora? ¿Cómo vamos de hora? ¿Cómo vais de hora? 10 minutos. Vale. Ok, y así concluimos. No sé si hay más preguntas. Bueno, si quieres contestar esta y hacemos una más. Sí, bueno, que de las cosas que hay mediante quejas al defensor del pueblo muchas veces, porque no solamente en las calles, sino dentro de las administraciones, muchas veces te puedes pasarlo mal. Yo personalmente, pues a mí si voy solo por la calle, pues me evito esos momentos, pero yo acompaño a otros chavales. Tengo amigos, yo tengo más amigos racializados, marroquíes y tal, y que pues se anota. O si yo hace poco, ¿veis el programa de La Sexta? En el punto, yo qué sé, operación de la Policía Nacional, básicamente. Yo tengo un vídeo, porque básicamente que hicieron, necesitaban contenido y pasaban por una calle de Madrid, y nosotros íbamos 5 chavales que saliendo de un sitio de tomar algo, y básicamente bajaron de la furgo, parados, un escándalo y la gente mirando, básicamente para crear el show y que ese programa que grabe yo qué sé, un trozo de su programa. Me pareció tan... es que básicamente es
no hay un hecho provocativo, porque nos vieron molestando a los turistas, porque se ha demostrado aquí quien molesta es el turista aquí en España, o los españoles se están quejando, no sé. Lo que veo en la tele dicen que los turistas ahora molestan. Ya los migrantes no sé cuándo molestan, cuándo no. Entonces, a mí eso es reciente. Yo tengo un vídeo aquí en el teléfono, básicamente me pareció subnormal. Ya pasaron pero bueno, voy a centrarme en la alternativa. Por ejemplo, en Madrid hay una unidad de policía municipal de diversidad o algo así, tiene un nombre largo, que trabajamos con ellos, curiosamente, que es una alternativa que por lo menos hay que incidir también en estos espacios para tomar conciencia de que eso no es normal, que sigan pasando esas paradas aleatorias por razones raciales y tal. Y bueno, ahí trabajamos también en esa parte y incidiendo. Pero yo creo que eso hay que trasladarlo a la gente y hay que crear peña, crear red para hacer un barrio bueno, para apostar por la convivencia, vamos. Y en eso estamos. Bueno, pues si quieren alguna pregunta más, ¿sí? O si tienen dos, pues ya recogemos las dos y... Bueno, en primer lugar, daros las gracias por dar visibilidad a este colectivo. Y bueno, yo, más que preguntas, yo quiero denunciar dos cosas. Una de ellas es la poca humanidad que hay en las pruebas de determinación de la edad. Porque muchas veces, diría que en la mayoría de las ocasiones, estos niños que han podido conseguir su pasaporte una vez llegado aquí a través de la ayuda que les podemos ofrecer las ONGs, incluso certificados de nacimiento, siguen sin ser válidos y pasan a hacerse esas pruebas que son muy escasas, las pruebas para la minoría de edad, no son nada determinantes. Muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos conseguido, conjuntamente con estos niños, conseguir certificados de nacimiento de Gambia, que es una hoja de este tamaño, con una pegatina y un sello, y no les vale, no les vale. Entonces, es una denuncia que quiero hacer. Y luego la siguiente es el abandono y el racismo institucional que hay una vez que estos niños cumplen la mayoría de edad. Porque, nos encontramos con la discriminación en la vivienda, la discriminación en el acceso a la sanidad, en el acceso a la educación. Entonces, son dos denuncias, nada más. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti. ¿Ya? Bueno, pues si quieres, a modo de... Yo voy a dejar que termine Ismail, que habla mucho mejor que yo. Yo solo quiero agradecerles de nuevo la atención, que hayan venido a escucharnos y a poner su mirada sobre estos chicos y chicas, humanizarles. Creo que a partir de ahora ya no verán a los menores que llegan solos a España como un grupo de letras, sino que intentarán entender un poco más quiénes son. Y nada, que esta tarde seguiremos por aquí en Acampa con otras actividades también muy interesantes. Vamos a afrontar la realidad del pueblo gazatí masacrado, como está siendo masacrado en estos momentos por Israel, con Raquel de la Unrúa, con la ministra Sira Rego, etcétera, etcétera. Y nada, si quieren saber más sobre el colectivo de menores, si quieren que gente como Ismael o alguno de los chavales vengan a un instituto, participen en talleres, formen a sus funcionarios en sus ayuntamientos o en las diputaciones o lo que sea, ellos están encantados también en hacerlo. Así que yo le dejo la palabra a Ismail para que cierre el acto. Bueno, que en la reflexión de hoy creo que tenemos las mismas preocupaciones, que, yo creo que lo que nos sobra, ya hay muchas policías para que seamos nosotros también policías y no sé qué. Yo digo, hay que abrir,
debate, debate, sino buscar los encuentros de comunicación donde nos podamos expresar tanto, bueno, porque al final somos parte de la sociedad ahora mismo. Y digo que más, como ha dicho el primo, más humanidad y menos, yo qué sé, no sé, no quiero insultar, pero menos lo podéis interpretar como queráis. Muchas gracias.